En esta oportunidad hablaremos de la célula vegetal, partes y funciones. Para ello, recordemos que las células vegetales son células eucariotas presentes en las plantas. Son eucariotas porque la información genética está envuelta en una membrana formando un núcleo. Son diferentes a las células animales por el hecho de que las células vegetales son más grandes. Además, las células animales pueden variar en tamaño, mientras que las células vegetales suelen tener más o menos las mismas dimensiones. Este tipo de células cumple una función primordial, puesto que en ella lleva a cabo la fotosíntesis. Como todos los demás organismos vivos, las plantas están formadas por células. Estas unidades semiautónomas consisten en protoplastos rodeados por una capa especial de lípidos y proteínas denominada membrana plasmática. Además de su núcleo, las células vegetales contienen muchas otras estructuras pequeñas que están especializadas para funcionar específicamente. Muchas de estas estructuras están encerradas en una membrana y se conocen como organelos o órganos pequeños que estudiaremos a continuación, empezando por el aparato Golgi, que es un conjunto de cavidades una sobre otra. Además, este organelo contiene dos funciones principales: una, almacenar sustancias de la célula que va a desechar, y dos, producir, almacenar y transportar ciertas sustancias de la célula que necesita, tales como las proteínas. La membrana citoplasmática es una capa muy delgada que rodea la célula, separándola del resto de medio y a la vez que mantiene el citoplasma y los organelos dentro de la célula. De igual forma, esta capa es semipermeable. La pared celular es una estructura que está presente únicamente en las células vegetales. Esta es la capa más externa de la célula que rodea y protege a la membrana citoplasmática. Está compuesta por celulosa, es rígida y mucho menos permeable que la membrana citoplasmática. De este modo, regula el paso de distintas sustancias y evita la salida del agua. Además de ello, esta pared le da rigidez y forma a la célula. La estructura que contiene la información hereditaria de la célula es el núcleo y se encuentra en un ácido llamado ADN. Este ácido transporta información sobre el funcionamiento de la célula y sus características. También el núcleo está rodeado por una membrana de composición semejante a la membrana citoplasmática. Sin embargo, la membrana nuclear presenta poros, denominados poros nucleares, que permite el intercambio de sustancias entre el núcleo y el citoplasma. De este modo, los ácidos nucleicos pueden entrar y salir del núcleo. Una estructura que se encuentra dentro del núcleo e interviene en la síntesis de proteínas, asimismo ayuda a sintetizar el ácido ribonucleico, es el nucleolo. Estos organelos que acabamos de mencionar, junto con otros más, se encuentran inmersos en una sustancia conocida como gel que se mantiene dentro de la célula gracias a la membrana citoplasmática. Esta sustancia es conocida como citoplasma y es importante saber que esta sustancia contiene agua, enzimas y sales necesarias para el funcionamiento de la célula. Ahora, la forma de la célula está a cargo del citoesqueleto, que es una red de fibras que se encuentran en el citoplasma y le dan estabilidad a la pared celular. Continuando con este estudio, tenemos los plasmodesmos, que son un conjunto de poros o canales presentes en la pared celular. A través de estos poros, las distintas células de una planta se pueden mantener en comunicación. Los cloroplastos solo están presentes en las células vegetales. Estos tienen forma de discos y están formados con un conjunto de membranas. Estas membranas cuentan con estructuras más pequeñas, llamadas granas. Dentro de los cloroplastos se encuentra la clorofila, que es un pigmento verde responsable del color verde de las plantas. Asimismo, este pigmento es parte esencial de los procesos de la fotosíntesis. También tenemos una red de membranas semejantes a sacos conocidos como retículo endoplasmático. Estas estructuras se pueden encontrar en cualquier parte del citoplasma. Se distinguen dos tipos: el retículo endoplasmático rugoso, cuya superficie está cubierta por ribosomas, y el retículo endoplasmático liso, que carece de ribosomas. En términos generales, la función de este organelo es el de transporte de sustancias dentro de la célula. Asimismo, interviene en la síntesis de proteínas y lípidos.
También están presentes unos organelos formados por una doble membrana semejante a la membrana citoplasmática. Estos organelos son las mitocondrias. En ellos se lleva a cabo la respiración a nivel celular. Por otra parte, tienen como función crear energía para la célula. Los ribosomas son organelos muy pequeños con una forma esférica. Suelen estar dentro del retículo endoplasmático rugoso, pero algunos se encuentran libres en el citoplasma. Están formados por ARN, proteínas y también intervienen en la síntesis de macromoléculas, principalmente de proteínas. Los perexisomas son estructuras que contienen enzimas encerradas en una membrana. Estas estructuras intervienen en la fotorrespiración de las plantas. Y para finalizar, tenemos las vacuolas, que son organelos de gran tamaño presentes en las células vegetales. Estos organelos están compuestos por agua, aminoácidos, enzimas, azúcares, sales y oxígeno. Entre sus funciones destacan la regulación de la entrada y salida de sustancias. Además, retienen las sustancias antes de dejar que entren en contacto con los demás organelos. Metabolizan las sustancias que sean beneficiosas para la célula y almacenan y desechan las que son dañinas. Una vez finalizado este estudio de la célula, vamos a encontrar algunas diferencias esenciales entre la célula animal y la célula vegetal. Estructuralmente, las células vegetales y animales son muy similares porque ambas son células eucariotas. Ambas tienen organelos unidos a la membrana, como el núcleo, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, solo por nombrar algunos de ellos. Tanto las células animales como vegetales presentan grandes similitudes en las funciones de estos organelos. Sin embargo, las pocas diferencias que existen entre las plantas y animales son muy significativas y reflejan una diferencia entre las funciones de cada célula. Una diferencia es el tamaño. La mayoría de las veces las células vegetales son mucho más grandes que las células animales. El tamaño de una célula vegetal va desde unos 10 a unos 100 micrómetros, mientras que una célula animal varía entre unos 10 y 30 micrómetros. Además del tamaño, las principales diferencias entre las células vegetales y animales se encuentran en algunas estructuras adicionales presentes en las vegetales. Estas son los cloroplastos. En las células animales, la mitocondria produce la mayor parte de la energía que el organismo necesita para sus procesos. Por su parte, en las células vegetales, los cloroplastos son los encargados de tal misión. Estas son estructuras bastante grandes con doble membrana que contiene la clorofila. Los cloroplastos llevan a cabo la conversión de energía a través de un conjunto complejo de reacciones similares a las realizadas en las mitocondrias de los animales. La membrana doble de los cloroplastos es también parecida a la mitocondria. La membrana interna encierra un área llamada estroma que es similar a la matriz de las mitocondrias. Este estroma alberga ADN, ARN, ribosomas y diferentes enzimas. Asimismo, los cloroplastos contienen una tercera membrana que no está presente en las mitocondrias. Otra diferencia estructural es la presencia de una pared celular rígida que rodea la membrana celular. Está compuesta de grasas y azúcares. Y por último, las vacuolas son grandes organelos que se encuentran en la célula vegetal. Las vacuolas pueden ocupar hasta el 90% del volumen de la célula y tener una sola membrana. Su función principal es de servir de relleno de espacio en la célula, pero también pueden cumplir funciones de digestión. Las vacuolas contienen enzimas que realizan funciones de almacenamiento de nutrientes, entre otras. Continuando con el estudio de la célula, conoceremos en esta oportunidad algo de la célula animal, características, partes y funciones. La célula animal es un tipo de célula que compone las estructuras, tejidos y órganos de los organismos pertenecientes al reino animal. Son células eucariotas, lo que indica la presencia de un núcleo verdadero que contiene el material genético conocido como ADN. Se estima que existe un promedio de 200 tipos distintos de células animal. Entre algunos tipos de células tenemos las neuronas, las células musculares, enterocitos, eritrocitos, entre otros que desempeñan un papel específico en los organismos vivos. La célula animal presenta una amplia diversidad de organelos inmersos en el interior de la célula. Algunas de estas estructuras están presentes también en su contraparte, la célula vegetal. Sin embargo, algunos son únicos de los animales, como los centriolos. De igual forma
que lo hicimos con la célula vegetal, empezaremos conociendo los organelos y funciones que componen la célula animal. Para ello, el contenido de la célula está delimitado por una membrana celular que está formada por fosfolípidos, que son un tipo de lípidos anfipáticos compuestos por una molécula de alcohol que se organiza en una capa doble. En el interior de esta membrana hay una gran diversidad de proteínas, como múltiples funciones, como por ejemplo, actuar como transporte. En el fluido en el que están embebidos todos los compartimentos que forman la célula animal es el citoplasma, que no se considera una masa amorfa, por el contrario, es una matriz rica en distintos compuestos y biomoléculas como azúcares, sales, aminoácidos y ácido nucleico. El citoplasma contiene la red de proteínas que conforman el citoesqueleto y los organelos que están anclados a esta estructura. La estructura más notable de las células eucarióticas y células animales es el núcleo. Este es una especie de esfera que contiene el material genético, es decir, el ADN. Cabe destacar que otros organelos también poseen ADN, como las mitocondrias y los cloroplastos, estos últimos presentes solamente en la célula vegetal. A su vez, el núcleo puede dividirse en estructuras discretas, como membrana nuclear, la cual se asemeja a la membrana celular. Su función es delimitar el núcleo y asimismo posee diversos poros que regulan la salida y entrada del núcleo a la célula y viceversa. El núcleo es una zona importante del núcleo, no está delimitada por ningún tipo de membrana. En esta zona se encuentran los genes que codifican el ARN ribosomal, los cuales son claves en la generación de las proteínas. Estas regiones reciben el nombre de NOR, regiones organizadoras nucleolares, y corresponden a regiones específicas de cromosomas 13, 14, 15, 21 y 22, que contienen los genes que codifican el ARN ribosomal. La cromatina es la asociación de ADN junto con ciertas proteínas. Estas proteínas se encargan de compactar las largas hebras de material genético en estructuras sumamente enrolladas. El retículo endoplasmático está formado por membranas arregladas en forma de laberintos, se relacionan con la síntesis de los bloques estructurales de la membrana plasmática. Además, sintetizan grasa, esteroides y glucoproteína. En esta estructura ocurre la formación de productos de exportación celular de manera muy similar como ocurre en las células vegetales. Se diferencian de dos tipos de endoplasmáticos, el liso y el rugoso. Se le denomina rugoso porque existen ribosomas anclados a la membrana, lo que le da una apariencia arrugada, y el retículo endoplasmático liso carece de ribosomas. Llega a un punto en el que la membrana de este organelo se fusiona con la membrana celular. El aparato de Golgi son estructuras con forma de sacos. Estos sacos están apilados entre sí. Usualmente los productos generados en el retículo endoplasmático viajan a este aparato para ser modificados. Dentro de sus funciones podemos mencionar el procesamiento de proteínas. Es una especie de fábrica celular encargada de empacar y distribuir los productos que serán exportados a la célula. Los lisosomas son sacos que contienen una serie de enzimas digestivas. Estas pueden ser usadas para degradar estructuras celulares viejas, ya que no son útiles, o alguna partícula ingerida por la célula. Algo importante para recordar es que los lisosomas son formados en el aparato de Golgi. Los peroxisomas son organelos involucrados en el proceso de la detoxificación celular. El producto de dicho proceso es el peróxido de hidrógeno. La eliminación del peróxido de hidrógeno es necesaria para la célula, ya que este compuesto es bastante reactivo y podría perjudicar algunas estructuras. Las mitocondrias son organelos con doble membrana que se encargan principalmente de la producción de ATP, la molécula energética por excelencia. Una serie importante de reacciones metabólicas tienen lugar en la mitocondria, como el ciclo de Krebs, la beta-oxidación de los ácidos grasos, el ciclo de la urea y síntesis de lípidos, entre otros. Las mitocondrias poseen su propio ADN, codifica para 37 genes aproximadamente, tiene una herencia maternal como cualquier órgano citoplasmático, son similares a las bacterias en muchos aspectos de su funcionamiento y forma. Por ello es que las mitocondrias tienen un origen endosimbiótico. Un organismo huésped tomó un tipo específico de bacteria que posteriormente pasó a vivir dentro de este y a reproducirse junto con él. El exterior de la célula animal
no es un espacio vacío, es un organismo pluricelular. Las células animales están embebidas en una matriz extracelular parecida a la gelatina y el componente más importante de esta matriz es el colágeno. Esta sustancia es excretada por la misma célula con el objetivo de crear su propio ambiente exterior. Para la formación de tejidos, las células animales deben encontrar la manera de acoplarse con las células adyacentes. Esto lo logran con moléculas de adhesión celular y su función es de unión. En otras palabras, esto es como una goma a nivel celular. Recordemos que existen ciertos aspectos claves para diferenciar una célula animal de una vegetal. Las principales diferencias están relacionadas con la presencia de pared celular, vacuola, cloroplastos y centriolos. Una de las diferencias más notables entre ambas células eucariotas es la presencia de una pared celular en los vegetales, la estructura ausente en los animales. El componente principal de la pared celular es la celulosa. Sin embargo, la pared celular no es exclusiva de los vegetales. También se encuentra en hongos y bacterias, aunque la composición química varía entre los grupos. En contraste, las células animales están delimitadas por una membrana celular. Esta característica hace que las células animales sean mucho más flexibles que las vegetales. De hecho, las células animales pueden tomar diferentes formas, mientras que las células de las plantas son rígidas. Las vacuolas son una especie de sacos llenos de agua, sales, desechos y pigmentos. En las células vegetales solamente hay una vacuola de gran tamaño. Cuando está llena de agua, la planta luce excelente. Cuando la vacuola se vacía, la planta pierde rigidez y se marchita. Los cloroplastos son organelos membranosos presentes únicamente en las plantas. Los cloroplastos contienen un pigmento llamado clorofila. Esta molécula capta la luz y es la responsable del color verde de las plantas. En los cloroplastos ocurre un proceso clave de los vegetales, la fotosíntesis. Gracias a este organelo, la planta puede tomar luz solar y mediante reacciones bioquímicas la transforma en moléculas orgánicas que sirven de alimento para el vegetal. Los animales no poseen este organelo, pero la alimentación requiere de una fuente de carbono externa para realizar la comida. Por ello, los vegetales son autótrofos y los animales heterótrofos. Al igual que las mitocondrias, se piensa que el origen de los cloroplastos es endosimbiótico. Y por último, los centriolos están ausentes en las células vegetales. Estas estructuras tienen forma de barril y están implicados en los procesos de división celular. Desde los centriolos nacen los microtúbulos encargados de la distribución de los cromosomas en las células hijas. Gracias por la atención brindada a este video. Hasta la próxima.